Hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un video reacción sobre 10 cosas que no debes hacer o decir en Cuba. Bueno, les comento también de que en este momento estoy viviendo en un pequeño país de Europa que se llama Luxemburgo. Y les comento de que gracias a ello pues me he motivado, me he animado a tener un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa por aquí o por acá, les voy a dejar el link del canal para que vayan a verlo. Bueno, entonces no siendo más, gente, vamos a reaccionar a 10 cosas que no debes hacer o decir en Cuba. A pesar de ser un lugar con un encanto muy particular encerrado en un momento exacto, Cuba, como es bien sabido, posee una historia muy convulsa que le ubica en un lugar particular ante los ojos de aquellos que se aventuran a visitar esta isla del Caribe. Un país lleno de pasión, cultura, fábulas y magia, en el que es mejor conocer los siguientes datos antes de visitarla. Es por eso que te presentamos las 10 cosas que no debes hacer en Cuba. Así que sin más, comencemos. Aunque parezca algo bastante obvio, es algo que pasa desapercibido por muchos por la razón que sea. A pesar de recibir miles de turistas a lo largo de todo el año, Cuba sigue siendo un país con una situación económica increíblemente precaria. Quizás para el extranjero no le parezca gracias a la fachada que creó el gobierno cubano para atraer a visitantes, pero es indudable el nivel de pobreza y abandono en el que está sumida la mayor parte de la población de la isla. Así que en ese sentido, le recomendamos no usar prendas o joyas muy ostentosas si desea pasear por La Habana o alguna otra zona del interior del país. Si bien es cierto que la seguridad para el extranjero es una prioridad, nunca está de más tomar en cuenta estas consideraciones. Los turistas que salen de Europa a muchos países del Caribe tienen la particularidad de explayarse sin temor alguno en cuanto a diversión se trata. El visitar una zona enclavada en este lugar del mundo les dice que pueden utilizar sustancias recreacionales sin que tengan consecuencias graves por ello. Pero no es de esta forma en Cuba. Consumir sustancias ilícitas en la isla, a diferencia de otras zonas del mundo, se castiga con más firmeza. De 15 a 30 años de cárcel son algunas de las sanciones más graves si haces parte del tráfico de productos prohibidos, de sustancias ilícitas, ya sabes. En este caso, si deseas pasar un buen rato, un legendario tabaco cubano sería más que suficiente. Si estás en Cuba y observas algún militar o miembro de la fuerza policial y sientes el deseo de fotografiarles, es mejor que no lo hagas. Tomar fotografías de agentes de seguridad es ilegal. Para asumirlo sin adornarte la situación, podrías terminar en la cárcel, víctima de un interrogatorio increíblemente molesto y sin tus pertenencias. Vamos a pintarte este panorama. Estás a la orilla de la playa, en un sitio turístico o simplemente recorriendo algún espacio de esta hermosa isla, y el calor incesante se hace más presente a medida que pasan los minutos. En un escenario como ese, lo inmediato sería pedir un vaso de agua al camarero o guía más cercano, pues te recomendamos que no tomes esa vía. Al llegar a la isla, la mejor opción es comprar agua embotellada en alguna tienda y enfriarlas en tu habitación. Es bien sabido que muchos en Cuba tienden a reutilizar botellas que llenan con agua de piscinas u otros espacios insalubres, por lo que podrías terminar con enfermedades gastrointestinales que claramente no estaban en tu agenda de vacaciones. Al salir, recuerda siempre llevar tu agua contigo. La comida en Cuba es sin duda alguna de las más famosas de todo el Caribe, llena de texturas, sabores y colores que entran por tus ojos y te conquistan al primer bocado. Sin embargo, es necesario tomar en consideración que al momento de comprar mariscos, pescados u otros frutos del mar, te fijes cuidadosamente en los controles de salubridad del local donde planeas hacerlo. La comida del mar, si no se somete al cuidado que se necesita, puede terminar en graves consecuencias. También es importante tomar en cuenta que tanto las gambas como las langostas, al ser considerados platos más caros, solo pueden ser vendidos por el Estado y su aprobación, o por empresarios extranjeros. Así que en ese apartado puedes estar algo más tranquilo.
Dada la complicada situación económica de este territorio, en Cuba existen dos monedas, el peso cubano y el peso convertible. El peso cubano es la moneda nacional, que sirve esencialmente para pagar billetes de transporte local, comida en ventanitas, frutas y otras cuestiones. El peso convertible, por su lado, es el que se utiliza en sitios turísticos y todo lo relacionado a estas actividades. Al arribar, te recomendamos que conviertas casi todo tu dinero en el peso convertible para el turista, a menos que quieras explorar lo más hondo de la isla y que lo hagas siempre en casas de cambios, en bancos o en la recepción del hotel. De hacerlo en otros lugares, vas a terminar con monedas falsas y antiguas del siglo pasado. Asimismo, lo más conveniente es llegar con euros en lugar de dólares americanos, ya que al momento de cambiarlos se pierde mucho en la reconversión. A diferencia de otros países en donde la seguridad del peatón es prioridad para muchos, en Cuba los conductores no tienen esa misma visión de seguridad en el volante. Debes estar muy alerta cuando te cruces con un vehículo o visitaxista. De lo contrario, acabarás atropellado. Y vaya, no queremos eso. En ese sentido, en caso de verte envuelto en un percance médico de algún tipo, se exhorta no acudir a un hospital sin antes consultar con tu seguro médico. Y es que a pesar de que el sistema de salud en Cuba es gratuito para sus habitantes, con todo lo que ello implica, no lo es así para los extranjeros. Los costos de salud para el turista son increíblemente altos, con el único beneficio de que los hospitales y clínicas dedicados al turismo tienen mejores condiciones que los dedicados a atender al nacional. También es importante destacar que a pesar de las buenas intenciones y el positivismo de algunos cubanos cuando tienen el contacto con el extranjero, le recomendamos no confiar en curaciones o medicamentos recetados por los ciudadanos de a pie, que han conseguido la reputación de creer curar todo solo con mirar. En Cuba se le conoce como jinetero a aquel lugareño que se te acerca con la intención de ofrecerte una ayuda o promoción que en primer lugar no pediste y luego obligarte a pagar por ello. Aunque es cierto que la población cubana es muy amigable, los jineteros se han encargado de empañar la buena reputación del habitante de la isla. Los servicios que te ofrecen pueden variar y van desde simples trenzas, pasando por portarretratos hasta terminar en relaciones íntimas de cualquier clase. Cuídate de ellos y está muy alerta de quién se te acerca. Por encima de cualquier cosa, la regla número 1 para una persona que pretende poner un pie en suelo cubano es no hablar de política o inmiscuirse en asuntos políticos que no le corresponden. Hablar mal de Fidel Castro, la revolución cubana o la historia de este país con algún cubano está mal visto y no es recibido en los términos que podrías esperarte. El cubano tiene prohibido criticar al gobierno abiertamente y carece de libertad de expresión, pero muchos extranjeros creen falsamente estar por encima de estas absurdas leyes. Mantente a raya, disfruta de la mejor experiencia posible y si deseas ayudar a algún cubano, existen formas más apropiadas para lograrlo. Bueno muchachos, el video ya se acabó como tal. Y pues comentarles de que de manera general pues son datos que de cierta manera sorprenden un poco, pero pues no tanto, porque creo que son datos que siempre hay que tener en cuenta al momento de que viajas a otro país. Normalmente en los países pues de cierta manera como se les conoce como tercermundistas, ya sean países latinoamericanos, africanos o incluso algunos países asiáticos, se suele presentar el tema de que hay que tener mucho cuidado como extranjero. En una parte por el tema de la seguridad, pues porque son países donde pues las probabilidades de que te robes son mucho más altas. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte de la seguridad. También tener muchísimo cuidado en el tema de la comida. Yo antes, cuando vivía en Colombia, en mi casa, yo solía recibir extranjeros europeos. Entonces muchos de ellos me parecía curioso que ellos no comían en ocasiones la comida que nosotros preparábamos, ¿no? A veces sí la comían, pero cuando estaban recién llegados a Colombia, preferían esperar por ahí 1 o 2 semanas para empezar a comer pues la comida que normalmente nosotros comemos, ¿no?
Y ellos me explicaban, no, lo que pasa es que nosotros comemos distinto y muchas veces las sales, las grasas o a veces hasta el tipo de cocción o incluso hasta el agua, la calidad del agua nos va a afectar. Y yo decía, oiga, tremendo, porque pues yo no siento nada, ¿no? Pero resulta que sí, con el tiempo empecé a darme cuenta de que muchos de los extranjeros, principalmente europeos, empezaban a tener dolores de estómago. Y pues ellos preferían evitar comer la comida pues que nosotros normalmente comíamos. Y ellos preparaban pues pastas, algo más sencillo. Trataban de utilizar agua en botella para poder cocinar. A mí me parecía un poco exagerado, pero pues con el tiempo me di cuenta de que realmente es bastante importante tener cuidado lo que comes. Ahora, en el video se decía de que es muy, pero muy, muy importante tener en cuenta de que en Cuba, pues uno de los atractivos gastronómicos es el tema de la comida de mar, ¿no? Los platos de mar. Es muy importante tener en cuenta en qué restaurante comes. ¿Por qué? Porque como en el país no tienen mucho el tema de la salubridad o el cuidado de los alimentos, entonces, pueda que de cierta manera, no digo que en todos, ¿no? Pero pueda que de pronto te enfermes, ¿no? Ahora, si te enfermas, el servicio médico es bastante costoso para los extranjeros. Para los locales es gratuito, pero para los extranjeros es costosísimo. Así que pues es un dato que de cierta manera pues pasa casi en todos los países. Todo extranjero en un país, la mayoría de países tienen que pagar su salud, ¿no? Y muchas veces este servicio de salud pues es costoso para los extranjeros, más no tan costoso o a veces hasta gratuito para los habitantes del país, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Argentina y en esa ocasión mi pareja se enfermó y pues fuimos al hospital y resulta que en Argentina la salud es gratis para todos. Así que pues me pareció muy chévere. En Colombia no es gratis. Hay algunas ayudas del gobierno para cierta población vulnerable o de escasos recursos, pero para las clases medias y ya altas, pues sí hay que pagar, ¿no? Para los extranjeros también es bastante costoso, así que pues son datos que de cierta manera no son tan extraños. Creo que muchos de las personas que viajan siempre tienen en cuenta el tema de la seguridad, como que no irse a explorar lugares tan alejados, ¿no? Porque eso puede ser peligroso. Yo creo que eso le puede pasar en cualquier país, en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. Yo creo que si te vas muy alejado de donde te estás quedando o de una zona más, digamos, más turística, creo que corres el riesgo de que te pueda pasar algo, ¿no? También, perdón. Si comes mucha comida callejera, creo que también te puedes enfermar, ¿no? Lo otro es que también es importante tomar agua en botella. ¿Por qué? Porque la calidad del agua cambia, en todos los países cambia. Y yo lo confirmo porque ya he viajado a 11 países y la calidad del agua cambia, incluso el sabor. El agua tiene sabor, el sabor del agua cambia. Y también las propiedades de él pues obviamente cambian, por eso tiene un sabor distinto y eso hace que muchas veces el estómago nos duela, porque hay países donde pues el agua no es bien tratada, hay países donde ni siquiera se trata y hay países donde el agua se trata súper bien, entonces el sabor del agua cambia, ¿no? Y asimismo la calidad de la misma. Pues sí, la verdad, datos que sí sorprenden, pues no sorprenden tanto. Lo que sí me parece impresionante es que no se puede hablar de política, porque puede llegar a ser un poco grosero o puede llegar a ser un poco, pues, no muy bien visto. Yo considero que también puede ser un poco como estilo ir en contra del gobierno. Hablar mal del gobierno en Cuba es ir en contra, ¿no? Porque en otros países creo que, pues, uno tiene la libertad de decir si el gobierno o los que están manejando el poder en este momento me agradan o no me agradan. Creo que en cualquier país o en la mayoría uno tiene la libertad de poder hablar de eso, ¿no? Pero en Cuba al parecer no tanto. Así que pues a tener mucho cuidado con eso, más que todo cuando uno es extranjero a veces comete el error de preguntar esos temas, ¿no? Entonces tener en cuenta eso creería que sería como el dato más impresionante a tener en cuenta. Yo creería que ese sería como el dato que más me sorprende, pues porque no se puede hablar de política. También creo que para nadie es un secreto de que Cuba pues está pasando por una situación o una crisis económica súper fuerte. Creo que para nadie es un secreto. Mi suegra fue a Cuba, le gustó muchísimo, muchísimo. Pero sí también dijo que se miraba mucha pobreza, ¿no? En la parte turística puedes tener acceso a todo, ¿no? Pero cuando te vas a la parte más de la gente, creo que te das cuenta de que pues no todo el mundo tiene la calidad de vida o las comodidades que pues uno quisiera tener, ¿no? Entonces pues muy triste por esa parte. Pues sí, yo diría que esos son los datos que más me sorprendieron, como el tema de que pues no puedes hablar en público de política y de pronto de que sí, el país ya lleva muchos años sometido
no sé cómo será la palabra, ¿no? Porque para muchos es una dictadura, ¿cierto? No sé si realmente ustedes como cubanos lo consideren así, pero creo que para muchos países de afuera siempre se habla de la dictadura cubana. No sé de pronto cómo lo ven ustedes. Si, pues, si les parece, me pueden dejar un comentario ahí como para dialogar un poco sobre este tema. Y pues eso, muchachos, chicos, no sé cómo se le dicen a las personas en Cuba. De todas formas, pues hermanos, hermanas, les mando un fuerte abrazo. Espero se encuentren súper, súper, súper mega bien. Me encantaría ir a visitar Cuba en un futuro. Espero poder hacerlo. Me da un poco de tristeza pues por la crisis, me da un poco de tristeza porque ya he mirado algunos videos en los que se comenta que pues la situación económica de las personas es difícil. Esa parte me parte un poco el corazón, me da un poco de tristeza, pues porque yo también soy de una familia muy humilde en Colombia, ¿no? Y pues ahora la vida me ha cambiado mucho y pues no soy millonario, pero pues vivo cómodamente, ¿no? Y pues pensar que cuando uno es niño y uno económicamente vive limitado, pues es una sensación triste, ¿no? Pero pues uno con el tiempo crece, trabaja y sale adelante, ¿no? Pero crecer en un país donde pues prácticamente creces limitado de muchas cosas y al momento de querer darte la oportunidad de crecer o de emprender, también te limitan, te controlan. Creo que es un poco triste, ¿no? Creo que esa parte sí me parece muy triste. De todas formas, pues les mando un fuerte abrazo, espero la situación en su país cambie. Y pues nos vemos más adelante. Cualquier cosita que me quieran comentar, me lo dejan ahí y estaremos charlando, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.